Los ángeles del poder del Señor, del reino de Dios, presentan su programa espiritual, La Voz del Reino, donde conocerás la verdadera justicia, la paz, el gozo y la orientación. La Voz del Reino. Bienvenidos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompetas, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. Porque cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Primera de Corintios 2:9. La Voz del Reino, la verdadera justicia, la paz, el gozo y la orientación. Dirige el querubín Luis Carlos Córdoba. ¿Qué tal, televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos todos a este su programa La Voz del Reino, que comienza desde este momento. Muy cordialmente les saludamos el ángel Diego Cerón, Eliud Taborda y el querubín Luis Carlos Córdoba. ¿Qué tal, ángeles? ¿Cómo está usted, Diego? Todo excelente en el Señor, todo es bueno en Él. Bienaventurados ustedes que pueden escuchar esta gloriosa palabra en el día de hoy para que se deleiten. Así que Dios los siga iluminando en este trayecto de conocerlo y entenderlo. Buenas noches, queridos televidentes. Nos gozamos de que ustedes nos hayan permitido entrar a sus hogares para llevarles un mensaje que viene de lo alto, que viene de Dios. ¿Sí? Bueno. Querubín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, para todos ustedes, amados, benditos del Padre, escogidos de Dios, elegidos desde antes de la fundación del mundo, gozoso de poder compartir con todos ustedes este glorioso alimento espiritual. Palabra de verdad, palabra que, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, las cuales Dios ha preparado para todos ustedes que le aman. Así que bienvenidos y vamos a gozarnos hoy en un tema bien glorioso. Perfecto. Como ustedes saben, amables televidentes, este programa va emitido todos los días lunes como hoy a las 7 de la noche con repetición para el día miércoles. Y el jueves también estaremos en vivo en directo al mediodía, a eso de las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Desde ahora les estamos extendiendo la tarjeta de invitación muy especial para que ustedes se conecten con nosotros. Queremos que se ubiquen muy cómodamente y que le puedan contar a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes cercanos que ya llegamos, los ángeles del poder del Señor, a fin de establecer la revelación de misterios que durante muchos siglos habían estado ocultos, pero que ahora están siendo revelados por los ángeles del poder del Señor. No sin antes recomendarles que nosotros tenemos asambleas los días martes a las 7 de la noche, los días jueves 7 de la noche, el día domingo a partir de las 8 de la mañana en la carrera 16, 946. Usted por favor puede tomar el dato. Repito, carrera 16, 946. Y bien, es hora de que usted salga precipitadamente y se conecte con este programa porque el tema hoy es el diablo, el verdadero diablo bíblico. Óigame bien, el verdadero diablo bíblico. No es el diablo aquel que usted ha conocido, pero para ello vamos entonces a entrar de plano con este programa. Y por favor, no se descuide en ningún momento. Préstele mucha atención, concentración para que el Señor le pueda abrir los ojos del entendimiento y pueda entonces entrar con esta gran verdad. Querubín. Bueno, sí, glorioso poder compartir en esta hora el tema, el verdadero diablo bíblico, porque es que ha sido algo que ha estado oculto durante siglos y edades. Cristo Jesús dijo de lo siguiente, que abriría su boca en parábolas y declararía cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta vez, pues aquí ya Cristo ha revelado a través de sus ángeles este tema acerca del verdadero diablo bíblico. Así pues que tal como decía aquel ángel, es importante que todos ustedes estén muy atentos a esta gloriosa palabra.
tome nota, vamos a ver las citas bíblicas para que conozca cuál es el verdadero diablo bíblico y así pueda salir de la fábula tradicional de la cual considera que el diablo es que es un famoso ser extraño que Dios lanzó del cielo, que porque se le reveló. Bueno, una fábula que tradicionalmente ha estado en pie, pero Cristo en Jesús dijo lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará totalmente libres. Padre. Muy bien, entonces ustedes, amables televidentes, están invitados para que hagan planteen los interrogantes que quieran. Cualquier pregunta que ustedes tengan por hacer, no duden en formularla, pues para ello estamos en este programa. Este espacio se hace en vivo y en directo, así que, por favor, todo cuestionamiento, toda pregunta, vayan preparándola ahí y nos la pueden plantear, la pueden formular. Bueno, empecemos, aclarémosle, querubín, a los televidentes, ¿qué es el verdadero diablo bíblico? Bueno, el verdadero diablo bíblico, según lo que habló Cristo en Jesús, no es un ser abstracto como tradicionalmente lo han dado a conocer, no es un personaje, no es un famoso ángel como lo han dicho también tradicionalmente la religión, sino que el diablo bíblico es un conocimiento, es una ciencia y está escrito, y precisamente hoy queremos desvelar eso que está escrito, porque está escrito pero ha estado velado. Y para conocer el verdadero diablo bíblico tenemos que ir al libro histórico de lo que habló Cristo en Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44. Ahí vamos a conocer qué es el verdadero diablo bíblico, teniendo en cuenta que todo lo que hablamos aquí es espiritual, no literal, no físico, porque todo lo que recibimos de nuestro Padre Celestial, dice la palabra que hay que acomodarlo a lo espiritual, porque todo lo que recibimos del Espíritu es espiritual. Entonces démosle lectura a Juan 8:44 y ahí vamos a entender qué es el diablo bíblico. Dice así, Juan 8:44. Sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, entonces ahí vemos algo muy glorioso. Está hablando Cristo en Jesús, está hablando con los escribas y fariseos de aquella época, y Él les dice inicialmente, bueno, ¿por qué ustedes no pueden escuchar mi palabra? ¿Por qué no pueden escuchar mi lenguaje? Entonces ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y les dice, él, o sea el diablo, ha sido homicida desde el principio. Oye bien, homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, para descubrir qué es el diablo bíblico del cual está hablando allí Cristo en Jesús, habría que ir al principio para conocer cuál fue el primer muerto. Cuando descubrimos el primer muerto en la Biblia, entonces también descubrimos quién fue el que lo mató, ya que Cristo Jesús está diciendo, el diablo es homicida desde el principio. Pues literalmente, en la parte física, el primer muerto, pues bíblicamente, es Abel, el cual lo mató Caín. Pero como estamos hablando es espiritual, entonces vamos a mirar cuál fue el primer muerto en la Biblia. Y quiero que le demos lectura de cuál fue el primer muerto en la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Ahí descubrimos cuál fue el primer muerto e inmediatamente nos damos cuenta quién lo mató. Y mandó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Bueno, ahí vemos que el Señor le dice al hombre, a Adán en el principio le dice, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, ciencia es conocimiento, ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues ya todos conocemos que Adán comió ciencia, bien y mal e inmediatamente murió.
Reitero, esta muerte de la cual habla allí no es una muerte física, es una muerte espiritual. Entonces estamos diciendo que si comía ciencia bien y mal, esa ciencia mataría al hombre. Le dice, el día que comas, ese día mueres. O sea que estamos diciendo que la ciencia del bien y del mal es la muerte. Y por ende, Adán comió ciencia del bien y mal e inmediatamente murió. Así que este es el homicida del principio, como dijo Cristo en Jesús. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, ¿a quién mató? A Adán y a toda su descendencia. ¿Quién mató a Adán? El árbol de la ciencia del bien y del mal. A Adán no lo mató un diablito por allí, como tradicionalmente andan diciendo algunas corrientes teológicas. A Adán lo mató el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, es un conocimiento que entró al mundo por medio de Adán, y ese conocimiento pasó a todas las personas, a todo el mundo. Y todos en Adán murieron. Así lo dice la palabra, que en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados. Démosle la evidencia allí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22, para que se tenga claro que la muerte de la cual habla la palabra del Señor es espiritual. Toda la humanidad quedó muerta a causa del diablo, ciencia bien y mal, que mató al hombre. Ahí está escrito, dale la evidencia, amado. 22. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, está claro. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre. O sea, que la muerte entró. Y por este hombre, pues evidentemente entra el pecado, que es la misma muerte. Pero dice, porque así como en Adán todos mueren en Adán, en Cristo todos serán vivificados. Así que el homicida del principio es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, querubín, el diablo no es aquel ángel pintoresco que describen los ministros que ahora mismo tienen engañadas a las multitudes, aquellos que hacen parte del sistema, diciendo que fue un ángel que fue sacado de cierto lugar, ¿sí?, porque se había sublevado contra el Creador. No, eso es antibíblico, la palabra no enseña eso. Precisamente la misma ciencia bien y mal, o diablo que está en ellos, es el que les insta a aclarar eso de esa manera, o a predicar de esa manera. Eso es antibíblico. ¿Cómo es posible que Dios haya creado todo, que haya creado los ángeles y todo, y que supuestamente un ángel se le reveló a Dios? Estaríamos hablando de un Dios que no tiene control sobre su creación. No, Dios es un Dios que es todopoderoso. Y si existe un diablo, fue porque el Creador lo hizo. Precisamente el árbol de la ciencia del bien y del mal lo creó Dios mismo. Y lo creó fue con un propósito. El propósito para el cual fue creado el diablo fue para que Dios se gloriase o se exaltase sobre ese diablo. Para eso fue creado, ¿sí? Querubín, o sea que ese diablo es la misma muerte y es el mismo pecado. El diablo es la misma muerte y es el mismo pecado, ¿sí? Es que la palabra diablo tiene una connotación. El significado de diablo es mentira o engaño, ¿sí? Pero entonces es la ciencia del bien y del mal, que es el mismo pecado que entró al mundo. Porque la palabra dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así pues que lo que es el diablo, pecado y la muerte es lo mismo, es un conocimiento. Ese conocimiento opera en el hombre natural, y el único que puede quitar ese diablo de la conciencia del hombre se llama Cristo. Otro conocimiento, que en ese caso es la mente de Dios. Así es. Hablan los ministros del sistema diciendo que hubo una rebelión, ¿cierto? No sé en qué lugar, pero lo denotan así. Sí. Y entonces fue expulsado, ¿verdad?, aquel individuo o ese espíritu, y que él se vino con el séquito o sus ejércitos.
Sí. ¿verdad? Y con ello pues atemorizan a las multitudes. Esa cita que ellos toman se encuentra en Apocalipsis. Hay 3 textos en la Biblia del cual toman los ministros de la ciencia del bien y del mal para basar sus enseñanzas, que es basadas en una fábula. Ellos toman primeramente Isaías 14, quiero que le demos lectura en Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, cuando habla que como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Ellos toman eso literal y hacen referencia a que es un famoso diablo que Dios tiró de por arriba del cielo. Empezando que el cielo espiritual no es el que ellos hablan. El cielo espiritual es un estado. O sea, quiero que le damos la cita y nos damos cuenta cuál es el verdadero cielo allí. Isaías 14, 22. Isaías 14, versículo 12 en adelante dice. Pero antes de leer el 12, quiero que leamos el versículo 3 para que sepamos a quién va dirigida esa escritura. Desde el 1 en adelante podemos leerlo. 14.1. Sí. Isaías 14.1 dice así: porque el Señor tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y juntarán a la familia de Jacob. Sí. Sigue diciendo: y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criados en la tierra del Señor, y cautivarán a los que cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Sigue el versículo 3, ¿cómo dice? Versículo 3 sigue diciendo: y en el día que el Señor te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que le hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Yo creo que podemos dejarlo allí en esa parte. Bueno, el versículo 3 está diciendo: en el día en que el Señor te dé reposo de tu duro trabajo y de la servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. O sea que todo lo que sigue a continuación va dirigido al rey de Babilonia. Era un opresor. Sí, que era un opresor. Entonces el profeta está tomando como punto de referencia al rey de Babilonia. Y cuando llega al versículo 12, como dice en el versículo 12 el texto. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, A los lados del y a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, podemos dejar allí. Todo el capítulo 14 hace referencia a la caída del rey de Babilonia. El rey de Babilonia, pues evidentemente está haciendo énfasis a Nabucodonosor, que tenía en esa época oprimido al pueblo del Señor. Pero mira lo que el texto está diciendo: en el día en que el Señor te dé reposo de tu dura servidumbre en que te hicieron servir. ¿Quién le va a dar reposo? El Señor. Entonces pronunciarás este proverbio, o sea, una canción de burla contra ese rey, y dirás: como paró el opresor, como paró la ciudad codiciosa de oro. Y en el 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. El cielo ahí es de la posición en la cual estaba ese rey. Él estaba por encima de todo, señoreaba sobre todos. Pero no está haciendo referencia al cielo de Dios, porque el texto está diciendo: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. O sea que no estaba en el cielo. Así es. Subiré al cielo, en lo alto estableceré mi trono. Es un deseo que tenía ese rey, pero todo el trasfondo espiritual de ese texto va dirigido al árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la que operaba en el rey de Babilonia. Así como opera en todos los reyes y en toda la humanidad, venía operando esa ciencia bien y mal, la cual
regía toda la humanidad y estaba en el cielo, evidentemente, porque regía todas las mentes. Pero cuando llegase el Señor, cuando llegase Cristo, esa ciencia bien y mal caería del cielo a la tierra, o sea, se caería de posición, porque vendría uno más poderoso que Él y tomaría la rienda del mundo, y pues evidentemente la ciencia del bien y del mal caería, así como ahora está cayendo en todos. Y Cristo ha comenzado a gobernar en todas las conciencias. Exactamente, es Cristo el que ha venido a tomar el señorío sobre la creación. Bien, amables televidentes, no olviden que este programa lo estamos haciendo en vivo y en directo, por lo tanto ustedes están invitados a tomar parte del mismo, formulándonos cualquier interrogante que tengan. No dejen pasar el programa. Si viene a sus corazones una pregunta, formúlenla por favor. Vamos a ver muchas verdades, y es acerca del verdadero diablo bíblico, no aquel que nos han enseñado, el que habíamos aprendido a conocer, ¿sí? Y aquí estamos hoy justamente entregando esa verdad. Así que Ángel, Diego, ¿cuál es su interrogante? Sí, precisamente escuchando a nuestro querubín dando este testimonio del diablo bíblico, él mencionaba acerca de que ese diablo bíblico trabaja en la mente. Y hay una referencia en la Escritura cuando Cristo en Jesús se manifestó en carne, participó de carne y sangre precisamente, sí, en que tuvo una tentación. Entonces, ¿cómo nos puede explicar mejor esta situación, querubín, cuando él fue tentado y lo venció ahí mismo? Bueno, la parte de la tentación de Jesús es algo bien glorioso cuando se puede entender, porque ¿cómo nos enseñaba la ciencia del bien y del mal? Dice que era que Jesús venía en esos momentos del ayuno, donde estaba en el desierto, y que en esos momentos le salió el diablo, y comenzó a tentarlo. No, esa tentación de la cual habla allí, que está en Lucas, en el capítulo 4, el diablo bíblico estaba en Jesús. Miren, el diablo estaba en Jesús, porque es que el diablo es la parte natural de él, o sea, la ciencia bien y mal que estaba tentando a Cristo, porque Cristo participó de carne y sangre. Al participar de carne y sangre, tenía la misma naturaleza que tienen todos los seres humanos, ¿sí? O sea, la ciencia bien y mal, pero él no anduvo conforme a la ciencia bien y mal, porque él tenía a Cristo, el Espíritu vivificante. Y una de las evidencias claras y contundentes para conocer que el diablo estaba en Jesús está en Lucas 4, versículo 8. Quiero que le demos lectura. Dice, ahí está bien clara la evidencia. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, nota eso, dice: vete de mí, Satanás, dice allí la palabra. Esto fue cuando dice que el diablo lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos del cielo, de la tierra, y le dijo: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahí Cristo le respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Luego dice que lo llevó en el pináculo del templo, y que ya le dijo: tírate de aquí hacia abajo, porque escrito está también que a tus ángeles va a enviar acerca de ti, y para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Pero el versículo 7, como dice Ángel, el versículo 7 quiero que aclaremos allí. Dice: y posad en aquella misma casa. 4:7 de Lucas 4:7. Dice así. Dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Sí. ¿Hasta ahí? Ve al 8 también. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero antes le dice: vete de mí. No le dice: vete de aquí, Satanás. Si decía vete de aquí, pues estaría al lado. Pero le dijo: vete de mí, o sea que estaba en él. ¿Cómo así que vete de mí? Evidentemente es un pensamiento que llega a la mente de Jesús y lo pone a pensar. Tanto que dice, y juzga esto por ti mismo. Dice que lo llevó
a un sitio muy alto y desde allá le mostró todos los reinos de la tierra. Dice que el diablo llegó a un sitio muy alto. Si esto fuera literal, pues digamos que el monte más alto de la tierra sería ¿qué? El Everest, digamos que sea el Everest. Aún desde allá no puedes ver todos los reinos de la tierra, ¿sí? Pero desde tu mente tú sí puedes vislumbrar todos los reinos de la tierra. Así es. O sea que está hablando en la mente. Entonces el diablo, ciencia bien y mal, ese pensamiento carnal le dice, mira, si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Entonces le dice, vete de mí, Satanás, vete de mí, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que voy a andar dándole yo aquí a la carne, dándole satisfacción a la naturaleza, ciencia bien y mal, cuando hay algo mucho más glorioso que es Cristo, poder y sabiduría de Dios. A ese es que nosotros le servimos y honramos y alabamos y exaltamos en nuestra mente, ¿sí? Porque Cristo es un conocimiento también. Padre. Entonces, querubín, según eso, entonces se vence al diablo, es con Cristo ahí en la mente. El que vence al diablo es Cristo, o sea, el árbol de la vida. Pero yo tengo que haber crecido en el conocimiento de Cristo para poder tener facultad de destruir el diablo. Porque el diablo se destruye con la mente, porque el diablo no es algo físico. Ahora, literalmente dice que Cristo en la cruz, por medio de su muerte, destruyó al diablo. Pero ese es el punto de referencia para que todos nosotros, los que estamos en Cristo, tengamos la facultad o el poder para destruir al diablo. Démosle la evidencia allí en Hebreos 2:14, porque dice la palabra que el diablo ya fue destruido, ¿sí? Y pues para nosotros los que estamos en Cristo andamos sin diablo, pero los que están sin Cristo pues lo está gobernando el diablo. Así es. Hebreos 2.14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. No, Hebreos 2.14. 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice que los hijos participaron de carne y sangre. Los hijos, antes de tener carne y sangre, ¿qué eran? Espíritus. Entonces, él también participó de lo mismo. Ese él es el papá de esos hijos. O sea, Cristo participó también de carne y sangre. ¿Y para qué participó? Dice según el texto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo o pecado. Dice allí, esto es al diablo. O sea que a través de la muerte es que se destruye al diablo. Para tú poder destruir al diablo, tienes que verte crucificado juntamente con Cristo. De otro modo, sigues viviendo con el diablo. Y él es el que te guía. Así andes diciendo, mi Señor Jesús, y por aquí y por acá. Mira, si no tienes a Cristo, andas conforme al diablo, porque es dos pensamientos, son dos conocimientos, dos naturalezas, la ciencia bien y mal y el árbol de la vida. El que está en Cristo ha crucificado la carne con sus deseos y pecados. Muy bien, invitamos pues a los televidentes para que quienes están viendo el programa y deseen plantear un interrogante, llámenos. Los teléfonos son el 315-1290-485-3449, reitero, 315-1290-485-3449. A ver, Ángel Eliud. Bueno, querubín, aquí también Cristo en Jesús, en Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Expliquémosle espiritualmente a los televidentes qué es lo que significa esta parte. Bueno, ese es un texto bien contundente, bien glorioso, y declaro por el Espíritu que todos los amadores de la verdad, muchos hermanos que, digamos, aman al Señor de corazón, fervientemente, pero que no lo conocen, quiero aclararles ese texto. Mira, eso fue cuando en una ocasión Cristo en Jesús envió a unos discípulos a predicar, y dice que regresaron con gozo los discípulos y le dijeron al Señor, mira Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces él le dijo, no se maravillen de esto, mira, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no gocéis de que los demonios se os sujetan, más bien gócense porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, entonces en los cielos. Entonces mira, ¿qué es caer a Satanás del cielo? Satanás significa adversario,
Una aclaración, una cosa es diablo, otra cosa es Satanás. Diablo denota engaño, Satanás denota adversario. ¿Por qué adversario? Porque Satanás es adversario del espíritu. O sea, es la mentira contraria a la verdad. Entonces, adversario. De ahí que, ¿quién venía rigiendo el mundo antes de Cristo? Satanás o diablo estaba en las conciencias. Entonces, cuando se manifiesta Cristo, el árbol de la vida, los demonios se le tienen que sujetar a Cristo, porque Cristo es la verdad. Entonces, Él le da autoridad a sus discípulos para que vayan a predicar y los demonios se le están sujetando. Ahora, ¿qué es un demonio? Un demonio es un pensamiento procedente del árbol ciencia del bien y del mal. Entonces, la verdad lo echa fuera. Los discípulos llegan gozosos al ver que, hombre, los demonios se le están sujetando. Entonces él dice, yo veía a Satanás caer del cielo. O sea, yo veía esa ciencia caer de la posición en la que estaba. Ya hay uno superior que ha llegado, por tanto ella va a caer, tiene que caer. La promesa de que iba a caer está ya en Isaías 14, ahí lo acabamos de leer, donde dice, tú que decías, derribado eres hasta el Seol, le dice. Entonces, esa ciencia del bien y del mal, que es diablo, tiene que caer por causa de que llegó uno superior. Ese es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ahora, si cae el diablo, que es la ciencia bien y mal, ella cae a tierra, sus ministros también tienen que caer, porque es que mira, no van más. Ya llegaron los nuevos ministros, los ministros de Cristo, los cuales estaban también profetizados a manifestarse, los cuales son los ministros del nuevo pacto. Nuevo pacto. En ellos está Cristo, poder y sabiduría de Dios. Usted está invitado, amable televidente, para que salga, para que huya, ¿sí?, de esa esclavitud en la que está sometido hasta ahora. Está siendo engañado, ¿sí?, está siendo sometido al adversario. De manera que está advertido ya, para que venga usted al conocimiento de la verdad. Hoy se están dando ustedes la verdad de cuenta, ¿no?, que ustedes allá están siendo engañados. Sí, hay mucho artista, sí, mucho artista por allá, engañador, sí. ¿Cómo es posible que todo el tiempo están echando fuera a Satanás y están echando fuera, le están dando la gloria a Satanás? Porque es que son sus ministros, definitivamente. Claro que sí. Son sus mismos ministros, los mutiladores, los que le sirven, porque la gloria se la dan toda a ellos. Es que uno los escucha tipo 3, 4 de la mañana echando fuera a Satanás. ¿Cómo es que Rubín, sí, que la tradición, el sistema, echa fuera a Satanás? Bueno, esto es tremendo y es importante que tú, que tienes entendimiento, puedas asimilarlo. Pues si lo están echando fuera de las congregaciones porque está allá adentro, hermano, ¿sí? O sea que el diablo está ahí. En la iglesia de Cristo no hay diablo, porque Cristo lo echó fuera ya. La iglesia de Cristo está santificada, está justificada con un solo sacrificio. Ahí en Hebreos 2:14 lo acabamos de leer, donde dice que Él por medio de la muerte destruye el diablo. Ahora, todos los que van llegando a este nuevo conocimiento, les he echado fuera el diablo, ¿sí? Porque quedan crucificados juntamente con Cristo. Pero en esas congregaciones tradicionales, pues uno escucha tradicionalmente que echan fuera a Satanás, que fuera, te reprendo hoy. Eso por la mañana lo echan fuera, a mediodía fuera, y por la noche igual, o sea, mantiene allá. Él mantiene metido ahí. Vives allí, o sea, eso es una recocha, hermano. Ahora, y eso, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que son los mismos ministros y el mismo diablo que está en ellos, pues hace todas esas cantidades de payasadas para impresionar a las personas. Pero el diablo bíblico, ¿sabes cómo se echa fuera? Yo quiero mostrarles cómo se echa fuera el diablo bíblico. Vamos a darle lectura a Mateo capítulo 12, versículo 28. Cristo en Jesús, quien tenía la verdad, sí dijo cómo es que se echa fuera el demonio. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oiga bien, si yo por el Espíritu de Dios, dice allí, por el Espíritu de ¿qué? De Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que los demonios son echados fuera por el Espíritu de ¿quién? De Dios. Ahora, como ellos dicen que el Espíritu de Dios que es la tercera persona de la Trinidad, entonces ¿cómo es para echarlo fuera? Pues no, el Espíritu de Dios es la palabra de verdad, es el conocimiento Cristo. Y lo confirmo en Mateo 8:16. Ahí te le dice, acá dice que fue por el Espíritu de Dios que echa fuera a los demonios Cristo en Jesús. Ahora te va a decir acá que los echa fuera por la palabra. O sea que el Espíritu de Dios y la palabra es lo mismo. Dale lectura allí, Ángel.
Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué echó fuera los demonios? Con la palabra. Con la palabra. Ahora la pregunta es, ¿con cuál palabra? No es con cualquier palabra que echa fuera a los demonios, con la palabra Cristo, ¿sí? Con el poder y la sabiduría de Dios, que en esa época eran personificados para que la gente entendiese que Él era el que echaba fuera los demonios. Pero un demonio es un pensamiento de la mente, ciencia, bien y mal. Y nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos la facultad de echarlo fuera. Pero así como la gente se echa fuera, o sea, la verdad echando fuera a la mentira. Porque la ciencia, bien y mal, es la mentira y Cristo es la verdad. Por tanto, para poder echar fuera la mentira, tienes que tener la verdad, tienes que tener a Cristo en ti. Pero como lo están esperando, entonces ¿cómo hacen para echar fuera a los demonios? Ellos lo están esperando a Cristo. Y el que echa fuera a los demonios es Cristo. No la persona en particular, es Cristo el que echa fuera a los demonios. Ahora, pero si no tienen a Cristo, no pueden echarlo fuera. Mire, ellos están dando una razón clara para decir permanentemente que echan fuera al demonio, si es que no tienen al que echa fuera supuestamente. No lo tienen, porque lo están esperando. Lo están esperando, exactamente. Entonces, como no está el patrón, el dueño del patio, entonces todos los días tienen que estarlo sacando a la mañana, al mediodía, por la tarde y en la noche, a todo lo hay otros que luchan que con agua bendita, hermano, o sea, con un agua, hermano. Usted como que el diablo va a echar fuera con un agua. Ahora, con el agua bendita, con la verdadera agua bendita, sí, que en este caso es la palabra de verdad, pero no con un agua que alguien dice que le dijo que la bendijo y que, no, eso no es, eso es incoherente, hermano. Sí, Querubín, entonces, los que no tienen a Cristo, ¿tienen al diablo ahí? Bueno, la palabra enseña algo bien glorioso y es bueno que lo leamos porque es que está escrito, ¿sí? Y no sea que alguien considere, no, es que esta gente está echando pullas aquí, no. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 10, hay una escritura bien contundente. ¿Cómo dice? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo... Perdón, en Romanos 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que, oiga bien. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Muy bien, entonces nota esto tan interesante. Mas vosotros, está hablando del pueblo escogido. Ustedes que oyeron la palabra de verdad, la creyeron y quedaron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quedaron sellados con Cristo. Para ustedes es esta gloriosa palabra, que puedan asimilarla. Dice que no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros, si mora. Y añade, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si no es de él, entonces ¿de quién es? Diablo. Del otro lado, es de la ciencia bien y mal, es del diablo. Ahí está bien claro, por eso Cristo en Jesús le dijo a los escribas y fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Por qué eran hijos del diablo? Porque tenían ese otro conocimiento del cual los venía rigiendo. Querubín, siguiendo con el mismo texto que de las palabras de Cristo en Jesús, él dice que él es mentiroso y padre de toda mentira. Y eso nos lleva precisamente a algo que está escrito y que es maravilloso, que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es. Así que el hombre mismo es el diablo, el hombre natural. El diablo bíblico es el hombre natural. Ese es el diablo bíblico. Tanto, mire, él dice que él es mentiroso desde el principio, que no hay verdad en él, que cuando habla mentira, de su yo habla. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que habla de su yo? ¿No es el hombre? El hombre. Ahora, vamos a mirar la evidencia. En Romanos 3:4 está la evidencia. Vamos a mirar. Hablo del hombre natural, no el hombre nuevo. El nuevo hombre es Cristo. Dice así. ¿Cómo dice? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito,
para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ah, bueno, ahí está. Vea. Como está, sea Dios veraz, o sea, Dios es verdadero. ¿Y todo hombre qué es? Mentiroso. Todo hombre mentiroso. De ahí que nosotros no somos hombres naturales, sino espíritus. Es cierto, usted acaba de corroborarlo y la Escritura lo dice muy claramente. Los ministros del sistema de hoy, ¿no? Aquellos pastorcillos, ¿sí?, que están dirigiendo congregaciones con innumerables víctimas del engaño y de la mentira, pues deben entender muy claramente a quién le están sirviendo. Porque el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos permanentemente están dándole la gloria al diablo. Al diablo. Permanentemente están dándole la gloria a él. Lo mencionan más a él que al mismo Señor. Ajá. Porque, entre otras cosas, no lo conocen, amables televidentes. Es más, mi bendito, ellos se consideran hombres. Exactamente, además ellos se consideran hombres, claro. Siempre. Cuando nosotros les hablamos de nuestra identidad, ellos se escandalizan, porque siguen siendo hombres. Muy bien, a propósito, ustedes, amables televidentes, han oído que según lo que nos han enseñado, ¿verdad?, los líderes, los pastorcillos mentirosos, es que el diablo tiene cacho y tiene cola. Pero recordemos que Cristo en Jesús les decía a los fariseos en aquella época, a los legalistas, a los escribas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces les estaba diciendo que ellos tenían cacho y cola, querubín. No, mire, es que precisamente como la creencia supuestamente es de que el diablo, que es un ángel, otros dicen que no, que tiene cacho y tiene cola y que anda con tenedor y todo, y es de color rojo, otro que es negro, bueno, en fin. Sí, entonces, la pregunta sería, bueno, si él le dice a los escribas y fariseos, vuestro padre es el diablo, entonces la pregunta es, ¿los escribas y fariseos tenían cacho y cola? No tenían, porque cada especie era según su género, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le llama hijos del diablo? Porque eran hijos de ese conocimiento, de esa ciencia. Tanto que en el versículo 43 de Juan, ahí se lo aclara, en el 42 y 43, Juan capítulo 8, 42 y 43, ¿cómo dice Ángel? Quiero que me dé lectura allí. Dice ahí así. Ahí queda más claro. Dice de la siguiente manera, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire, que Él los descubre a ellos que son hijos del diablo porque no podían entender el lenguaje de Cristo en Jesús ni escuchar la palabra que estaba hablando ahí Jesús. La palabra que hablaba Jesús era Cristo. Es un lenguaje espiritual, es una palabra sana, una palabra verdadera, una palabra santa. Pero ellos no la recibían. Entonces le dice, entonces el padre de ustedes es el diablo y los deseos del padre de ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Tú no has notado que todos ellos por ahí andan hablando de ellos mismos? Ellos van a los institutos y aprenden de ellos mismos, reciben gloria entre ellos mismos, pero desechan la gloria del Altísimo. La palabra de verdad, ¿por qué no la hablan? ¿Por qué no hablas este lenguaje glorioso que es el lenguaje del Espíritu? Pues hombre, todos aquellos que son amadores de la verdad los invitamos a que hablen este nuevo lenguaje. Este es el lenguaje que te sana. Esta es la palabra verdadera. ¿Cuándo lo habías llegado a escuchar? No. Bien, vamos a recibir a un televidente que nos está llamando a esta hora. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, afortunadamente. Cuéntenos, por favor. Mi nombre es Efraín Roballo. Realmente gratamente sorprendido con la palabra que están dando a conocer. Los felicito de antemano. Muchas gracias. Porque pues, realmente me identifico con lo que están comentando, con ese versículo que hablaban sobre el Nazareno, ¿no? Vete de mí, Satanás. Así era ese conocimiento, ese adversario. Como cuando uno tiene algún proyecto y viene
digamos que ese pensamiento bloqueándolo a uno. Eso es lo que se llama diablo. Es el que exactamente. Así es. Entonces realmente los felicito. Me han aclarado, no me han aclarado, sino que me han corroborado ese concepto que tengo. Así que los felicito y de antemano, hombre, que lleguen muchos ángeles alrededor del programa y activo ángeles a su alrededor. Padre. Ustedes los invitamos para que acudan a fin de crecer en el conocimiento. Y los declaramos perfectos en Cristo y que crezcan esta verdad gloriosa. Esta es la verdad que te sana. Esta es la verdad que nos lleva. Correcto, sí, estoy identificado completamente. Esa es la verdad que sana. Así hay algo, por ejemplo, yo hablaba con un hijo le comentaba que el que se une al Señor, un espíritu es en él. Padre. Exactamente, o sea, uno no tiene que buscarlo ni clamar por él, desciende poder de Dios, no. Eso. Es ese conocimiento de Diosado que tenemos cada uno, esa sanidad, esa perfección. Así es. Así que querubín y ángeles, los felicito. Gracias. Aquí estamos estos servidores de Cristo y básicamente podemos decir como decía Cristo en Jesús: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos profetas quisieron ver esto que estás viendo y no lo pudieron ver, y oír esto que estás oyendo y no lo oyeron. Bienaventurado eres en Cristo. Queda usted, Padre, muchas gracias. Amigo, queda invitado para que se reúna con nosotros. Comparta con nosotros en nuestra sede. Calle Carrera 16946. Barrio Bretaña. Ahí estamos. Bueno, listo. Sí, Bien. Por allá los estaré acompañando. ¿Qué días son? Los días martes a las 7 de la noche, los jueves igual a las 7, pero los domingos a partir de las 8 de la mañana. El domingo a las 8 de la mañana. Así es. Bueno, Ángeles, Bueno, gozoso. Que esté muy bien. Esté muy bien, que siga reinando. Oiga, qué gloria definitivamente es ser partícipe de esta enorme bendición. Este es un privilegio, amables televidentes. Este es un privilegio, ¿sí? Y todo el mundo está invitado, pero no todo el mundo podrá entender. Así está estipulado, así está escrito. Pero usted que está oyendo, venga. Hola, tenemos otro televidente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? El Señor lo bendiga. Amén. Bendecidos con toda bendición. ¿Aló? Cuéntenos. Sí. Habla Juan Lisbeth García. ¿Cómo le va, doña Lisbeth García? ¿Cómo está? ¿Usted se acuerda que yo lo he llamado? Sí. De Lisbeth García. Cuéntenos. Para que me hagan una oración. Sí. Bueno, de todas maneras, nosotros aquí desde este momento declaramos la oración más gloriosa que podemos manifestar a su vida es que el Padre nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Sí. Que después que usted logra captar el mensaje, pues hombre, ya queda sana y queda protegida por el Altísimo, queda bajo la cobertura de Cristo, ¿sí? Sin temor, sin miedo, tal como decía ahora uno de los televidentes, algo muy glorioso. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, ya no son dos, tú y el Señor ya vienen a ser uno. Así pues, ¿quién podrá tocarte? ¿Quién te podrá hacer daño si tú eres uno con Cristo? Así pues que te declaramos perfecta en Cristo Jesús. Muy bien, amables televidentes, queremos agradecerles e invitarles para que el próximo, mire, este programa, o sea, volvemos a estar al aire el próximo jueves, pero este programa se va a repetir el día miércoles, a partir de las 8 de la noche, entiendo yo. No se olviden, el próximo jueves los esperamos a las 12 del mediodía. Les hemos acompañado Joana Rodríguez, ha estado con nosotros el ángel Diego Cerón, Eliud Taborda, el querubín Luis Carlos Córdoba y su ángel Alberto Calvache, con el mejor deseo porque ustedes sigan siendo revestidos e iluminados, que sean sus ojos abiertos y sus oídos despiertos para entender cuál es la verdad, esa verdad con la que Cristo quiere hacerte libre de verdad. Padre. Felicidades. Padre. Siga reinando en vida. Así es. Bendecidos con toda bendición. Bendecidos. Los ángeles del poder del Señor, del reino de Dios, presentan su programa espiritual La Voz del Reino, donde conocerás la verdadera justicia, la paz, el gozo y la orientación. La Voz del Reino. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Nos gozamos de que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para recibir una palabra que viene de lo alto, que viene de parte de Dios.
Hay que saber que Dios es espíritu y que así como Dios es espíritu, Él nos envía su palabra espiritual. Por eso la palabra que nosotros venimos a traerles en el día de hoy es una palabra espiritual que va dirigida a su espíritu. Con nosotros hoy está el querubín Luis Carlos Córdoba y bueno, él quiere dar unas palabras de agradecimiento por permitirnos entrar hasta sus hogares. Sí, muy gozoso de poder compartir en esta mañana con todos ustedes el alimento espiritual, el pan vivo que descendió del cielo para todos ustedes, aquellos amadores de la verdad. Recuerden que hay un pueblo escogido, que la palabra así lo enseña, hay un pueblo que es escogido, el cual está siendo unido a través de esta voz de trompeta que estamos emitiendo los ángeles del poder del Señor. Por tanto, declaramos por el Espíritu que los ojos del entendimiento de cada uno de ustedes es abierto para que entiendan y comprendan todos estos misterios que aquí hablamos. Ya que lo que hablamos aquí son misterios. No hablamos nada que vaya dirigido a la carne, porque la carne terminó. Ahora hay un nuevo ministerio que es el ministerio del Espíritu. Y pues a ustedes les hablamos, espíritus perfectos creados en Cristo para buenas obras. Bueno, aquí de todas maneras estamos todos los ángeles para aclarar todos estos misterios que habían estado ocultos durante siglos y edades, pero que ahora el Padre le ha placido dárnoslos a conocer, y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí es que nosotros tenemos que llegar a conocer a Dios, a conocer al Padre, a conocer que es Cristo, porque todos son misterios que han estado ocultos, pero ahora en este tercer día o tercer milenio, nosotros los ángeles del poder del Señor estamos aclarando lo oculto de las tinieblas. Queremos invitarlos muy cordialmente a todos ustedes, amables televidentes, a que nos acompañen los días de servicio en nuestra congregación, que son los días martes a las 7 de la noche, el día jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 8 de la mañana. Los esperamos para que todas esas inquietudes que han estado allí en su conciencia, en su mente, les sean aclaradas por el querubín y todos sus ángeles escogidos. Amada iglesia, amados hermanos, amados televidentes, vamos a continuar hoy con un tema muy candente que veníamos trayendo desde los programas anteriores, que es el verdadero diablo bíblico. Por lo tanto, presten mucha atención, tomen sus Biblias, hagan una comparación de lo que nosotros hablamos con lo que está escrito. Nosotros no hablamos nada que no esté escrito en la palabra de Dios, y ustedes saben, la palabra de Dios es la Biblia. Ahí está registrado todo lo que nosotros hablamos y se los podemos aclarar. Si tienen alguna inquietud, llámenos al teléfono 315-1290. Los esperamos todas sus inquietudes y bueno, vamos a continuar con este tema, querubín. Sí, bueno, precisamente en el programa anterior estuvimos hablando acerca de la parte del verdadero diablo bíblico. Pero como este es un tema tan amplio, es necesario ampliarlo más para que todos los oyentes y los televidentes puedan tener esto bien claro y así poder juzgar con justo juicio. Hemos venido diciendo que el diablo bíblico no es el que tradicionalmente nos han enseñado, que es un ser que supuestamente se le reveló a Dios, que era un ángel, que muy hermoso, que se le reveló a Dios y que por esta causa Dios lo haya lanzado a la tierra. Entonces, que anda por ahí haciendo daño a quien él quiere, así porque quiso. No, eso es más bien incoherente. Pero hemos aclarado que el diablo bíblico, el verdadero diablo, pues, del cual habla la palabra del Señor, es un conocimiento. No es un ser, no es un personaje, no es una persona, pero se personifica. Es más, ha estado personificado en toda la humanidad. El diablo ha estado personificado en todos los hombres, porque es un conocimiento que viene a engañar o vino a engañar. Es un conocimiento que es de tinieblas, es un conocimiento que te quita te quita tu verdadera identidad, o sea, te hace apartar de la verdad y te pone a hablar engaño. Precisamente el punto de referencia que hemos tomado siempre para aclararlo está en
en Juan capítulo 8, versículo 44, ahí lo habló Cristo en Jesús para saber realmente qué cosa es el diablo. Ya que Cristo es el único que puede identificar el diablo, nadie más. Porque Cristo es la verdad, el diablo es la mentira. Cristo es la luz, el diablo son las tinieblas. Entonces solo la luz puede identificar cuáles son las tinieblas. Y solo la verdad puede decir, esta es la mentira. Vamos a mirar a ver qué dice allí, Ángel. Dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, entonces estamos viendo allí cómo Cristo en Jesús le dijo a los escribas y fariseos de aquella época, por causa de no recibir la palabra que estaba en él y no entender el lenguaje de Cristo, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio. O sea que en el principio el diablo mató a alguien, ¿sí? Y además no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. O sea que el diablo es el padre de la mentira. La mentira es un conocimiento. Dice que el diablo es homicida desde el principio. O sea que el diablo mató a alguien. Vamos a mirar a quién mató el diablo para que podamos identificarlo y decir, bueno, este es el diablo. Cuando yo entiendo o cuando identifico el primer muerto en la Biblia, entonces también me doy cuenta quién fue el que lo mató. Al conocer quién lo mató, digo, o sea que ese es el diablo del cual habló Cristo en Jesús, porque Cristo dijo, él es homicida desde el principio. Entonces yo los invito a todos ustedes, los que están allí tomando nota, los que están escribiendo, vamos al principio y ahí conocemos cuál es el verdadero diablo bíblico o cuál fue el primer homicida en el principio. Le damos lectura a Génesis en el capítulo 2, versículo 17, ahí está claro conocer cuál es el verdadero homicida. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, esas son las palabras que le habló Dios al hombre. Una vez el hombre fue creado y formado del polvo de la tierra, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso está en Génesis 2:9. Pero cuando llega el versículo 17 dice, de todos los árboles del huerto podrás comer. Esos otros árboles que hay en el huerto son conocimientos, porque estamos hablando espiritualmente. Dice, mas del árbol de la ciencia, ciencia es conocimiento, ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estamos diciendo que ese árbol ciencia, bien y mal es la muerte, porque le dice, el día que comas mueres. Esa muerte conocemos que es una muerte espiritual, no es una muerte física, porque ya conocemos que Adán comió del árbol ciencia, bien y mal, y él físicamente siguió viviendo, tanto que dice la escritura que vivió 930 años, pero desde el momento cuando él come ciencia, bien y mal, ya estaba muerto espiritualmente. Él quedó separado del árbol de la vida, o sea, quedó separado de Cristo, y por ende perdió la identidad. A partir de ahí el hombre comenzó a conocerse en la carne, ¿sí? Y al verse en la carne, pues el hombre ve muerte, porque el cuerpo tarde o temprano tiene que volver al polvo donde fue tomado. El cuerpo, no el espíritu, porque es que el espíritu es la imagen y semejanza de Dios. Así fue creado el hombre. Entonces nota esto tan interesante. Ese diablo del cual habló Cristo en Jesús en Juan 8:44, estamos diciendo que es el árbol del conocimiento, ciencia, bien y mal. Con esta aclaración se va por el piso o queda por el piso, sí, digamos así, ese concepto tradicional de que el diablo sea un ángel hermoso que Dios creó y que lo lanzó a la tierra. Eso es un error. Eso es precisamente una mentira de los mismos ministros de la ciencia del bien y del mal. Porque es que la ciencia bien y mal tiene sus ministros, o sea, tiene sus ángeles. Y esos son ángeles caídos. Y el apóstol Pablo le llamó ministros de Satanás.
Sí, así lo dice la palabra. Yo quiero aclarar esto porque está escrito. Y le dice que esos son falsos apóstoles, que son obreros fraudulentos, que están disfrazados como apóstoles de Cristo. O sea que no son apóstoles de Cristo. Démosle la evidencia allí en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 13 en adelante. Ahí vemos una evidencia para mostrarte que Satanás o el diablo se viste como ángel de luz y pues evidentemente tiene sus ministros. Dale ahí, Ángel. Amados televidentes, si ustedes tienen sus Biblias ahí a la mano, miren este versículo y se darán cuenta que nosotros hablamos es conforme a lo que está escrito. Dice así en 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sigue leyendo hasta el 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, entonces el apóstol Pablo viene diciendo, claro, el apóstol Pablo, apóstol del Espíritu, el único apóstol para todas las naciones. Bueno, en Pablo estaba Cristo, o sea, el que habla allí es Cristo mismo. Y él dice que estos son falsos apóstoles. Ya te aclararé de cuáles apóstoles está hablando allí y te lo aclaro cuando vayas a la sede, te aclaro de qué apóstoles están hablando allí la palabra del Señor. Y dice que esos apóstoles son falsos, ¿sí? Apóstoles que se disfrazan, o sea, que tienen un disfraz. Disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que no son apóstoles de Cristo, están disfrazados, sí, pero no son apóstoles de Cristo. Entonces dice que, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, o sea el diablo, ciencia bien y mal, se disfraza como ángel de luz, o sea, ángel de conocimiento, mensaje de conocimiento verdadero. Tiene un disfraz, o sea que no es verdadero. Entonces añade, así que no es extraño si sus ministros, o sea que la ciencia bien y mal, el diablo tiene unos ministros. No es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, el fin de ellos ya les llegó, porque aquí no pueden seguir hablando su mentira, porque la verdad ya se manifestó. Cristo, poder y sabiduría de Dios, está aquí en sus ángeles o ministros del Espíritu. Y con esta verdad gloriosa, tú tienes que darte cuenta que ese pensamiento tradicional es que el diablo anda y que por ahí volando, que lo lanzaron del cielo a la tierra, que está por allí. No, eso es un error, ¿sí? Eso es un error porque aquí estamos diciendo claramente que el diablo bíblico es un conocimiento. Ese conocimiento tentó a Jesús, oye bien, tentó a Cristo, digamos, en Jesús. Y Cristo lo destruyó con la misma palabra. Mira, es con la palabra de verdad que se destruye al diablo. Y la evidencia está en Lucas 4, cuando hablamos de la tentación de Jesús. Muchos ya lo han leído, pero ¿qué les han enseñado los falsos ministros? O sea, los que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos le han enseñado de que Jesús venía en el desierto y un momento a otro le salió el diablo al lado y comenzó a tentarlo. Un diablito, pues, de que tentando a Jesús, de que un ser ahí al lado y que tentándolo. No, si tú juzgas bien esa tentación de Jesús, vas a entender que todo esto es espiritual. Y después de los comerciales quiero que le demos evidencia a esa tentación de Jesús. Continuamos entonces con el diablo bíblico. ¿Usted tiene alguna inquietud, alguna aclaración, bendecido Diego? Primero que todo quiero saludar a la teleaudiencia tan especial que nos acompaña en el día de hoy. Ustedes han visto que este tema en la tradición básicamente nos han dicho muchas mentiras y precisamente aquí estamos los ángeles para aclararlo. En el día pasado que llevamos este tema hablábamos de que ya la mentira conocemos que es el diablo. Este diablo querubín será también el pecado, será también las tinieblas. ¿Qué nos puede decir al respecto, querubín? Sí, el diablo bíblico, pues evidentemente, cuando se habla de diablo, pecado, tinieblas, es lo mismo. Y hace
énfasis al árbol del conocimiento, ciencia del bien y del mal. ¿Por qué el pecado es el mismo diablo? Porque la palabra enseña en Hebreos 2:14, cuando hace referencia a la destrucción del diablo, la manera como Cristo en Jesús destruye al diablo, dice allí que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que por medio de la cruz, o sea, por medio de la muerte de Jesús, es que el diablo es destruido. Está haciendo referencia al pecado. El pecado fue quitado ahí en la cruz, que es el mismo diablo. Entonces mira que esto es una connotación espiritual, y si tú lo juzgas desde el punto de vista físico, tú no vas a comprender esta verdad, porque Dios cuando habla espiritualmente. Dios no le habla a la carne, porque es que la carne no se va a convertir y la carne no va a cambiar. La carne hay que destruirla por medio del espíritu. El espíritu es la verdad, y cuando hago referencia a la carne, no hago referencia al cuerpo físico, sino a la mente natural, la mente carnal, que es la que ha venido estorbando tu vida, es la que ha venido dañándote, es la que te ha venido puesto a sufrir durante siempre ha estado sufriendo por causa de la mente carnal. Pero cuando tú entras al conocimiento de Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios, ahí reposa de todas tus obras, y por ende comienzas a vivir en justicia, en paz y en gozo. Estar en Cristo es estar en una nueva mente, es estar en la mente de Dios, es estar en el cielo, es estar por encima del árbol ciencia del bien y del mal. Eso es estar en Cristo. Pero ese cuento que andan por ahí, que no, yo estoy en Cristo y estoy esperándolo, y que el diablo me anda velando y que tengo que... No, eso es religión, eso no tiene nada que ver con la parte espiritual, nada tiene que ver con la verdad. Por tanto le decimos que tanto el pecado como el diablo y la muerte es lo mismo, y hace referencia al árbol de la ciencia bien y mal. Pero hayamos prometido aclararles la parte de la tentación de Jesús, y vamos a aclararla en toda su magnitud. Ahí está en Lucas capítulo 4, ahí vemos, quiero que me demos lectura de esa cita para que todos los televidentes puedan comprender cómo fue que Jesús fue tentado. ¿Sí? Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Para allí. Usted mira una de las cosas interesantes. No dice que Jesús haya ido por voluntad propia al desierto, sino que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que el propósito de Dios era que examinarlo a través del diablo, ¿sí? Y nota que después de que ya había ayunado 40 días, tuvo hambre, ¿sí? Entonces vino el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. Pero nota que el énfasis glorioso ahí, ¿sabes cuál es? Si eres hijo de Dios. O sea que él quería, el propósito del diablo era hacerle desviar la verdadera identidad que estaba en Jesús. Jesús siempre dio evidencia que era hijo de Dios, pero no Jesús, sino Cristo, la sabiduría que estaba en él. O sea, él hablaba conforme al Espíritu. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es una tentación. Entonces él le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nota que él dice: escrito está. ¿Ese escrito dónde está? Está por ahí en Deuteronomio, ¿sí? Donde dice: y te afligió el Señor y te hizo tener hambre, para que conocieses que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Entonces nota que Jesús está tomando la palabra para destruir al diablo. Él no le dijo: diablito, no me siga tentando. Le dijo: fuera, fuera, apártate, piso y te remache. No, él no dijo esas cosas. Él lo que dijo fue: escrito está.
O sea, le respondió con la palabra. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba ese diablito? ¿Dónde estaba el diablo tentando a Jesús? Pues en su mente. La mente natural, ciencia del bien y del mal, que estaba en Jesús por haber participado de carne y sangre, estaba tentando la otra mente, a Cristo. Entonces, él, como obediente que era el Padre, no se salió de la sujeción del Padre, tomó la palabra escrita y con ella echó fuera ese pensamiento inicuo. Pero él sigue diciendo, él lo siguió tentando. ¿Y qué dice la siguiente tentación? Ahí mismo. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Bueno, entonces sigue leyendo. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, entonces está muy clara la palabra allí, porque dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto, ¿sí? Y desde ese monte le mostró todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Si esto fuese literal, la pregunta es, mira, ¿y de qué manera le hizo, o sea, le mostró los reinos de la tierra? Sí, estábamos diciendo que el diablo llevó a Jesús, a Jesús a un monte alto, donde le mostró todos los reinos de la tierra, y desde ese monte le muestra todos los reinos de la tierra, y él le dice, toda esta potestad te la daré si tú postrado me adorares. Pero nota que él dice inicialmente que, porque a mí me fue entregado y a quien quiero se la doy. Bueno, sí, ¿quién le entregó esa potestad a la ciencia bien y mal? ¿Quién se la entregó? Se la entregó, pues evidentemente Dios se la entrega a Adán, cuando le dice que se señorease de todas las cosas que él había creado. Pero entonces, al entrar la ciencia del bien y del mal, toma posesión de todos los dominios de la tierra, todos los reinos de la tierra. Pero ahí lo que me gozo es cuando dice que él le dijo, toda esta potestad te la daré. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces la respuesta de Cristo en Jesús es, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás, le dice. No le dijo vete de aquí, Satanás, sino vete de mí, dando evidencia que el diablo estaba en Jesús. O sea, era un pensamiento de la mente natural, ciencia bien y mal. Es más, te quiero mostrar, cuando dice que él fue llevado al monte muy alto, si fuese literal, estaba aclarándoles, suponiendo que el monte más elevado de la tierra sería, digamos que sea el Everest. ¿Sí? Desde el Everest no puede ver todos los reinos de la tierra, ¿sí? Aún si fuese pues desde allá. Pero desde la mente sí puede vislumbrar todos los reinos de la tierra. O sea que se los mostró ahí en la mente, se le mostró todos los reinos. Y una vez le muestra, le dice, todo esto es tuyo si postrado me adorares. Pero la respuesta de él es muy contundente. Vete de mí, Satanás, porque escrito está también, o sea, tomó la palabra otra vez, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él tomó de la escritura para mostrarle esa verdad gloriosa al diablo. Así que la manera como tú destruyes el diablo es por medio de la palabra, ¿sí? Y para eso tienes que tener la palabra morando en tu corazón. De otro modo no podrás contra él, porque el diablo es el que viene rigiendo la humanidad. Ha venido rigiendo a todos los seres humanos. Es más, el apóstol Pablo nos enseña por allá en el libro de Efesios que antes de nosotros estar en Cristo estábamos siendo guiados por el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y es más, démosle la evidencia allí porque está en Efesios capítulo 2, versículo 2 en adelante. Puede leerlo, Ángel. Sí, dice así Efesios 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Leémoslo desde el versículo 1 para que lo puedan entender mejor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sigue diciendo. Y sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, entonces mira, ya está claro. Dice que en otro tiempo todos nosotros andábamos siendo regidos por el príncipe de la potestad del aire. ¿A qué hace referencia? Al conocimiento, árbol, ciencia, bien y mal, que es el diablo. Le llama príncipe de la potestad del aire. Bueno, ¿y por qué le llama príncipe? Porque se entiende que un príncipe es porque es hijo de un rey. Ahora, o sea que el diablo tiene un padre. Y bueno, ese lo creó el único creador que existe en el mundo, que ese es Dios. ¿Y con qué fin lo creó? Para que, bueno, manifestase las tinieblas, para poderse glorificar a través de Cristo. Pero dice que nosotros estábamos siendo guiados por ese espíritu, ¿sí? En otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Pensamientos de la carne. Y éramos por naturaleza, oye bien, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hay una buena nueva que sigue allí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice allí el apóstol Pablo por el Espíritu, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dale lectura allí para que los televidentes anoten y reciban esa verdad gloriosa, porque es muy poderosa. Eso está ahí en Efesios 2:4. Sí, en Efesios, bueno, hágale, bendito. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, entonces mira que juntamente con Él, o sea, es con Cristo que te dan vida. Nos dio vida en Cristo, o sea que los que tenemos vida ahora en Cristo ya no estamos siendo regidos por el príncipe de la potestad del aire, ya no nos guía el diablo, pero los que no tienen a Cristo sí los guía la ciencia bien y mal, y andan haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza son hijos de ira. Ahí lo dice el Evangelio, eso no me lo estoy inventando, está escrito. Y pues nosotros conocimos lo que es estar antes de Cristo, lo que es vivir en el infierno, lo que es vivir siendo guiados por la ira de Dios en vez del amor de Dios. Entonces mira, ese diablo del cual le están hablando tradicionalmente no es más que un conocimiento que está precisamente en aquellos que predican ese diablo, o sea, en los ministros del diablo. Y pues ellos tienen su cantidad de astucia, sus artimañas para enredar a las personas. Entonces le dicen, no, es que el diablo es un angelito que Dios tiró del cielo y que está por allí en las calles, anda volteando por aquí y por acá. Mentira, ese diablo son ellos mismos, que ellos mismos son los que están predicando diablo, y no es como te mantienen todo atemorizado, lleno de temor, de miedo. ¿Por qué? Porque te está guiando el diablo, porque cuando nos guía Cristo andamos en gozo, andamos en paz, andamos en justicia, no andamos con temor, porque la palabra nos enseña, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio para todos los escogidos. Así pues que tengan en cuenta ese diablo que no es como le han venido enseñando. Muy bien. Amables televidentes, recuerden, los esperamos en nuestra sede central, que está ubicada en la carrera 16, número 946, segundo piso. Nuestras reuniones son los días martes y jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 8 de la mañana. Los esperamos allá para tener ese agrado de poderles aclarar todos los misterios, para aclararles que el diablo ya no es el que rige a este mundo, el que rige a este mundo es Cristo, porque Cristo en la cruz le quitó el poder y el dominio que tenía el diablo. Ahora el que rige nuestro mundo, nuestra vida, es Cristo. Padre, el ángel Diego tiene una inquietud o una pregunta. Sí, hermanos, nosotros hemos visto que la ciencia del bien y del mal ha venido rigiendo el mundo, conforme precisamente la mente carnal. Entonces, los ministros que han venido ministrándonos son ministros de la carne, ministros de la mentira y del engaño. Es decir,
La otra vez inclusive lo decíamos, querubín, que esos ministros precisamente no se consideran ángeles, ni se consideran espíritus, ni santos, ni perfectos. Entonces, esos que están ministrando son ministros de la carne, y entonces, por tanto, son ministros de Satanás, como lo venía mencionando usted, ¿cierto? Así está escrito. Así es. Entonces, inclusive como lo dice la palabra, y lo decíamos en el anterior programa, en la palabra está escrito que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cómo puede ser eso tan contundente ante lo que están ministrando al mundo, querubín? Bueno, esto es muy claro y bien contundente. Ustedes pueden juzgar cuando tienen conocimiento. Cuando hay conocimiento se juzgan las cosas con justo juicio, o sea, con verdad. Cuando uno no tiene conocimiento, uno lo lleva a cualquier viento de doctrina, y cualquier palabra que digan por ahí usted le dice amén. Pero yo les digo por el Espíritu, así mismo como Cristo le dijo a aquellos en aquella época, Él le dijo a ellos: mira, ustedes son de vuestro padre el diablo. Alguien que refute la palabra, se vaya en contra de decir que Él es un ángel, o que es perfecto, que es limpio y sin mancha delante de Dios, ese por ende tiene la mente carnal, y ese no te puede ministrar la verdad. Ese es hijo de la ciencia bien y mal, o hijo del diablo. ¿Sí? Si él no asimila este lenguaje del cual estamos hablando nosotros, pues ahí ya queda, allá está el juicio manifiesto, porque Cristo en Jesús mismo dijo lo siguiente: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras o eres justificado, o por tus palabras eres condenado. Entonces, cuando ellos mismos dicen: no, es que todos somos pecadores, sus mismas palabras están dando evidencia a lo que ellos mismos son. O sea, que son hijos del diablo, son pecadores, y como tal no pueden ministrar la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué es que están hablando ellos? Bueno, les llegó su día, les llegó su hora, ya no van más. Ya se manifestaron los verdaderos ángeles del Señor, los perfectos, los justos, los santos. Porque este misterio se les fue revelado únicamente a sus santos. Así está escrito. De modo pues que ustedes, amados, yo hablo con aquellos escogidos, aquellos que tienen oído para oír, aquellos que entienden el misterio, aquellos que el Padre les enseñó atrás y ahora el Espíritu de verdad les está recordando. Con ellos hablo. Mira, salgan de esas congregaciones, no pasa nada con ese ministerio allá. Ustedes están recibiendo es mentira, engaño. ¿Para qué van a recibir más azotes? Porque la palabra enseña que Dios al hijo que ama lo azota. Así pues que te recomiendo, sal de allá para que no recibas azotes, ¿sí? Porque si estás allá tienes que salir, porque es que Él viene en plagas para todos ellos, porque Él dijo que se vengaría de aquellos que te oprimieron, aquellos que te hicieron daño. Él se venía a vengar, y llegó el momento, ¿Y en qué consiste esa venganza? Que los deja en tinieblas, no podrán ver esta luz, no podrán ver a Cristo personificado en ellos. De eso que lo están esperando físicamente, que baje un señor barbadito de las nubes, dije, para verlo, o sea que no lo tienen. Pero los que somos de Cristo, y una promesa muy gloriosa que Él hizo, y todos la estamos recibiendo y experimentando ya. Quiero que leemos claro a esa promesa que está en Juan capítulo 14, versículo 18 al 20. Hay algo bien glorioso que está escrito. Ángeles, 14, 19 al 20 dice. 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Bueno, entonces dice claramente: todavía un poco y el mundo no me verá más. O sea que el mundo no verá a Cristo, ¿sí? No lo verá. Pero dice: pero vosotros, ya habla de otros, vosotros me veréis. Esos vosotros son los escogidos, los santos, los amadores de la verdad. Vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea que Él nos daría vida juntamente con Él. Y dice: en aquel día, o sea cuando regrese, ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea que hay una unidad. El que se une al Señor
un espíritu es con él. Por tanto, si no estás unido al Señor, entonces es pura carne, hermano, ahí no pasa nada. Por más que hagan oraciones, penitencia y todo eso, están en condenación, porque ahí el Señor no los quedarán excluidos, como dice la palabra. Y a eso venimos los ángeles del poder del Señor a hacer el juicio, ¿sí? Y los que no reciben quedan excluidos. Amables televidentes, queremos hacerles una invitación muy cordial para que nos acompañen en los días de servicio en nuestra congregación, los martes a las 7 de la noche, los jueves también a las 7 de la noche. Los domingos a las 8 de la mañana los esperamos muy puntuales para revelarles, para aclararles todos los misterios. Les hago esta invitación porque lo que se habla aquí en la televisión el tiempo es muy corto, no podemos aclararles todo. Para poder ser ustedes enseñados por Dios mismo, deben congregarse y háganlo con nosotros, con los ángeles del poder del Señor, porque recuerden que allá en el sistema no les están enseñando sino mentira y engaño. Esos ministros que los están educando a ustedes son ministros de la ciencia del bien y del mal, son ministros de Satanás. Por lo tanto, los esperamos. Huyan de ese sistema, huyan de esas tinieblas y vengan a la luz que es Cristo. Aquí en el estudio tenemos dos preguntas. ¿Cómo es, bendecido? ¿Qué son los espíritus? Bueno, aquí es una pregunta, es que el diablo no es lo que tradicionalmente se ha escuchado, que si estamos diciendo que el diablo es un conocimiento, ciencia del bien y del mal, entonces ¿qué pasa con esos espíritus que las personas dicen haber visto, que ven espíritus? Pues, ¿qué les aclaro referente a ello? Los espíritus que las personas han visto, dice que los han visto, pues es precisamente un engaño de la propia mente carnal. Porque la ciencia bien y mal engaña, y el espíritu no se puede ver, los espíritus no se ven, porque espíritu es palabra, es conocimiento. Es más, yo quiero darle la evidencia que el espíritu no se puede ver. Ahí en Lucas, en el capítulo 24, versículo 38 y 39, hay una evidencia cuando Cristo Jesús se manifestó físicamente a los discípulos, y yo quiero que le demos la lectura de lo que él dijo en cuanto a lo que es espíritu. Dice Lucas 24, 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, ahí le está diciendo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que en esos momentos él tenía, porque es que él se manifestó físicamente después de la resurrección, y los discípulos estaban considerando que veían espíritu. Entonces él les aclara: mira, palpad y ve, porque vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Estaban pensando conforme a la ciencia bien y mal, estaban pensando que veían espíritu. Entonces le dice: no, es que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y evidentemente el espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Por qué? Porque es palabra, es viento, es aliento. Precisamente hay un texto que confirma esto, que está en Juan 6:63, que dice: Cristo le dijo a los discípulos, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra es espíritu. Por tanto, la palabra no se puede ver porque es espíritu. Y la otra pregunta es que entonces la parte de la hechicería, que la brujería, que si eso existe. Pues claro, si una persona está en la mente natural, en la mente ciencia del bien y del mal, pues está hechizada con ese conocimiento mentiroso. Precisamente la palabra enseña que los hechiceros no heredan el reino de Dios. Y cuando estábamos en tradición, bueno, en el anterior conocimiento, ciencia bien y mal, se le preguntaba a aquellos ministros de Satanás: bueno, y dígame,
¿cómo es eso? ¿Cuáles son los hechiceros que la palabra enseña aquí que no heredan el reino de Dios? ¿Entiendes? Decía, no, los hechiceros son esos que andan por ahí con la brujería, con las veladoras, con los riegos y todas esas cosas. Pero nosotros ahora estamos entendiendo que los hechiceros son ellos, porque todos aquellos que ministran conforme a la carne son hechiceros y por ende no pueden entrar a este reino, porque ellos ministran es a la carne. A la carne ellos ahí lo que hacen es ritos, unos ritos en la carne, echan un ungüento. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre uno de esos chamanes, o cómo se llaman, esos que andan con sus ritos, echando la agüita, con sus ungüentos y todos brujos, con sus talismanes? ¿Cuál es la diferencia a esos? A aquellos que dicen que están disque en Cristo, que son disque ministros de Cristo y andan con un aceite echándoselo encima a las personas y diciendo que con ese aceite es que sanan y que traen disque prosperidad. No, ese es un hechicero también, ese es un brujo. Aquí nosotros no utilizamos ningún elemento físico para persuadir a las personas. Aquí utilizamos el poder y la sabiduría de Dios, la cual te lleva a vivir en eternidad, la cual te lleva a conocer tu verdadera identidad, que es espíritu y no carne. Eso es, amados. Bueno, amables televidentes, esperamos sus llamadas al 315-1290 o al 485-3449. Si tienen alguna inquietud, bien pueda, llámenos y nosotros les aclaramos. Aunque pues estos temas son tan candentes que no dan tiempo de llamar, anótenlos por ahí y en otro programa nos pueden llamar a la hora que ustedes nos digan, nosotros les aclaramos cualquier inquietud que tengan. El ángel Diego tiene una pregunta. Sí, pues estábamos hablando de que Cristo básicamente es el que acaba con el diablo. Cristo es el que acaba con el diablo. Entonces, la evidencia que mismo Cristo da en Jesús cuando dice que aquel que cree no es condenado y aquel que no cree ya ha sido condenado. Explíquenos un poquito más eso, querubín. Bueno, el que cree es aquel que le cree a la sabiduría, ¿sí? Le cree a Cristo, que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y evidentemente por creer esta sabiduría lo saca de las tinieblas, lo saca del error, lo saca de la mente natural, y entonces ahí viene a ser salvo. Esa es la salvación. Pero el que no cree, pues él no es que lo vayan a condenar, sino que es que él ya está condenado en esas tinieblas, viviendo en las tinieblas, viviendo en engaño, viviendo extraviado por una mente natural que es la mente diablo. Y pues sabemos que el diablo tiene sus ministros o sus ángeles, porque hay ángeles de Cristo y hay ángeles de Satanás, porque son dos mensajes, son dos conocimientos. Cristo es el árbol de la vida, conocimiento, que es la mente de Dios, y la ciencia bien y mal es el diablo, conocimiento natural. Entonces, nota que el apóstol Pablo, y estos días quiero que aclaremos esa parte de la guerra espiritual, él habla de la guerra espiritual y dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, hay unos que están gobernando en tinieblas. Contra ellos es la lucha, no contra carne y sangre, sino contra este conocimiento. Bueno, amables televidentes, los esperamos nuevamente el día lunes a las 7 de la noche para que continuemos en este programa. Esto tiene mucha tela de donde cortar y ahí vamos a seguir, a continuar con este tema, el verdadero diablo bíblico. Los acompañaron en este programa el ángel Diego Cerón, el querubín Luis Carlos Córdoba y los ángeles Alberto Calvache y su sobrino. Mucho gusto. El ángel Eliud Taborda los despide y los espera con mucho gozo en nuestra sede central, carrera 16, 946, segundo piso. Abba Padre, que sigan reinando en vida. Bendecidos con toda bendición. Los ángeles del poder del Señor, del reino de Dios, presentan su programa espiritual, La Voz del Reino, donde conocerás la verdadera justicia, la paz, el gozo y la orientación. La Voz del Reino. Bienvenidos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompetas, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31.